nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Y a quienes se van sumando también en este momento, bienvenidos a una nueva edición más de nuestro espacio de Mi Guía Tributaria, el espacio donde la normatividad pues deja de ser tan compleja y se convierte más bien en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, ¿no? Hoy tenemos un tema que puede marcar la diferencia en la declaración de renta. El tema de esta tarde es declara con ventaja y usa la exógena a tu favor. Muchos de nosotros ya sabemos que la DIAN pues ya tiene esta información antes que nosotros presentemos nuestra declaración de renta, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos leerla, interpretarla, y cruzarla correctamente, podemos evitar errores y corregir algunas inconsistencias en esta declaración de renta. Hoy está con nosotros Franci López. Amamos cómo explica Franci López, cómo nos da claridad en todos los temas. Franci, yo nada más transmito lo que a mí me dice la gente o me escribe en redes sociales. ¿Cómo estás, Franci? Muy bien, Janet, gracias. Un placer que nuevamente estés con nosotros, Franci, porque justamente parte de lo que estaba diciendo, de verdad, cada vez que les digo, va a estar con nosotros Franci, siempre me pone así de súper, explica súper bien, nos encanta porque nos deja todos los temas muy claros, siempre profundiza en algún tema, nunca deja huecos, entonces de verdad la gente se siente muy retroalimentada cuando tú das este tipo de conferencias. Y hoy vamos a hablar, Franci, de un tema que está ahorita, pero sí al 100, que es la declaración de renta en personas naturales, y cómo podemos usar la exógena o la información de exógena a nuestro favor en la declaración de renta. Sí, de verdad que es bien importante y sobre todo es muy importante para aquellas personas naturales obligadas a declarar que piensan que la gestión del contador no tiene mucha validez y creen que porque les llega el correo con la declaración sugerida, pues ya se pueden ahorrar los honorarios de un contador. Entonces, allí ese tema es bien importante de prestarle atención. Listo. Qué bueno que estás hoy con nosotros, Franci. Hablábamos de un próximo espacio que va a estar aún más interesante. Si de por sí este está bueno, los que se vienen van a estar mejor. Y, Franci, el espacio es todo tuyo. Te dejamos nuevamente. Si van teniendo preguntitas, te puedo ir interrumpiendo y así para Claro que que sí. nos ayudes a contestarlas. ¿Vale, Franci? Muchísimas gracias por haber Claro que sí. aceptado la invitación. De igual manera, pues las que no me sepan, todas no me las sé, entonces pues las podemos averiguar y les podemos ir dando solución. Lo Súper, mil importante es gracias. pues, sí, lo importante es poder compartir pues este espacio con información que sea de valor para todos. Siempre, mil Jan, gracias. Ahora ¿sabes sí, qué me dime. gustaría? De pronto como que le preguntáramos a los asistentes si es contador o si es contribuyente, si es del equipo nuestro de distribuidores. Ah, súper. Entonces, miren, cuando hagan la pregunta, nos ponen, soy cliente, soy distribuidor o soy contador y esta es mi duda, ¿sale? Para que así vayamos canalizando y vayamos viendo en qué área están, si tienen dudas, qué tipo de dudas van teniendo, ¿vale? Entonces, cuando vayan a hacer una preguntita, nos ponen en el chat, soy contador o distribuidor, dos puntos, esta es mi pregunta, o cliente y la duda, ¿vale? Para que podamos ir identificando. Vale. Sí, y de una vez ahí en el chat, pues también pueden irse identificando como para saber pues con qué público contamos y el enfoque que le podemos dar. Listo, perfecto. Mil gracias, Franci. Muy bien. Entonces, bueno, resulta que nosotros en el hoy tenemos tres bases de datos de información con la que podemos contar para elaborar una declaración de renta que nos quede súper bien. Entonces tenemos, por un lado está la información exógena, ¿cierto? Por otro lado está el reporte de facturas, que también lo podemos descargar a través de la página de la DIAN. Por otro lado tenemos también la información que podemos descargar por facturando electrónicamente, es decir, la información que reposa en el sistema de facturación electrónica de la DIAN. Entonces, tener el cruce de toda esta información es súper valioso, pero muy valioso también es que nos sentemos con el contribuyente a indagar respecto de esta información, ¿vale? Y pedir, pues, como todos aquellos soportes que nos permitan a los que somos contadores, pues, empezar a validar, ¿cierto?, cuál es la información que debemos llevar como tal a la declaración de renta. Entonces, voy a empezar mostrando cómo se descargan estas tres bases de datos de las que les acabo de hablar.
Listo. Entonces vamos inicialmente a la página de la DIAN, dian.gov.co. Y vamos a ingresar a través de usuario registrado. Ingresamos al portal del contribuyente. Tipo de documento, cédula y número de documento con la contraseña. Le damos clic en ingresar. Entonces aquí ya ingresamos al portal del contribuyente. Observen varias cosas. Una cosa es, dentro de este portal, de pronto nos han informado allí, Jan, si hay también contribuyentes. Sí, Fran, sí hay. De hecho, hay quien nos puso, soy las tres, soy distribuidor, soy cliente y Super. soy contador. También hay muchos contadores, pero sí hay. Tenemos contadores, distribuidores y clientes. Entonces, el Chévere. público está súper variado. Variadito, listo. Entonces, bueno, en días pasados vi un video que me pareció súper chévere de una ruta pues para entrar a uno a consultar las obligaciones que tiene el contribuyente en la DIAN, y me pareció chévere porque lo puede utilizar cualquier persona, no necesariamente tiene que ser un contador. Entonces la persona ingresa aquí a su portal y viene aquí donde está esta tortica, ¿sí? Y le da clic allí. Entonces, este nos muestra el informe de las obligaciones que tenemos con la DIAN. Entonces, nos muestra si tenemos alguna obligación vencida, todas las que estén al día, y lo que nos aparezca como con excedente. Entonces, miren que en lo que aparece con excedente dice obligación en la que se canceló un mayor valor, por consiguiente se configura un pago en exceso. Pero resulta que explicaba la persona que no necesariamente tiene que ser que se haya hecho un pago por exceso, sino que también puede ser que haya una declaración que no quedó presentada y entonces el pago quedó volando, ¿sí? Entonces, mira, esta es una situación que se puede presentar y que es facilito de detectar simplemente dando clic ahí en la tortica. Entonces me pareció súper chévere ese tip y quería pues compartirlo aquí con todos. Muy bien. Entonces, bueno, voy a volver a ingresar por acá. Listo, ahora sí vamos a lo que vinimos. Entonces, bueno, resulta que aquí está, en esta zona, vamos a poder validar por dónde se descargan, ¿sí?, el reporte de las facturas electrónicas que tiene la DIAN para poder nosotros soportar el beneficio del 1% del impuesto, ¿vale? Entonces simplemente damos clic en esta zona, decimos aceptar y seleccionamos el periodo del cual necesitamos el reporte, que en este caso es 2024. Y le decimos consultar y el sistema automáticamente nos va a descargar el reporte en Excel. ¿Listo? Ese reporte, el sistema lo descarga de esta manera, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ocurre? Lo descarga en un formato que no es editable. Por lo tanto, uno puede coger todo el archivito, señalarlo, le das clic en Shift, Control, flecha hacia abajo y flecha hacia la derecha para no demorarse. Entonces es como la ruta rápida para uno seleccionar completo un archivo. Le das Control C o copiar y vienes a otro libro, a otro Excel y lo pegas. Y entonces aquí sí ya puede uno hacer todo lo que quiera, sumar, restar, inclusive hasta generar pues tablas dinámicas, lo que uno necesite darle manejo. ¿Listo? Entonces este es el archivo que nos descarga allí. Este archivo, ¿qué información contiene? La identificación del proveedor, el nombre del emisor de la factura o de nuestro proveedor, la fecha de emisión,
el valor de la factura. Si esta factura tiene una nota crédito asociada. ¿Se acuerdan que cuando uno va a generar una nota crédito, el sistema le pide que uno le asocie la factura con el CUFE de la factura? Entonces es para esto justamente. Miren que aquí, bueno, la principal recomendación que yo les doy cuando ya copiamos el archivo es colocarle todos los filtros, ¿no? Eso sí es fundamental. Entonces, miremos aquí. Miren que aquí, por ejemplo, no se ve ninguna nota crédito que esté asociada directamente a una factura. ¿Ven? Se presentarán obviamente los casos en que sí, pero entonces lo vamos a poder detectar en esta parte. Listo, el valor de la factura. Aquí aparece valor susceptible del beneficio. Perdónenme un segundito, yo organizo eso, así mucho mejor. Valor susceptible del beneficio, ¿qué quiere decir? Que no todas las facturas, ¿cierto? Las podremos utilizar para poder tomar el beneficio. ¿Y por qué no todas las facturas? Porque lo que la norma indica es que tienen que haber sido pagas mediante medios electrónicos, ¿sí? Entonces, llámese transferencia, llámese PSE, o que lo pagaste con tarjeta de débito o lo pagaste con tarjeta de crédito en el establecimiento de comercio. Muy importante allí que nosotros verifiquemos cuáles son esos proveedores que nos están reportando como si hubiéramos pagado en efectivo, porque resulta que tengo un cliente que él está vinculado a una cooperativa y la cooperativa le realiza unos descuentos por débito automático permanentemente todos los meses. Entonces, cuando entro yo a revisar este reporte, ocurre que todo lo de la cooperativa, absolutamente todo, estaba como pago en efectivo. ¿Qué quiere decir? Que todos los gastos que esta persona tuvo con la cooperativa, pues no le van a servir para poder tomar este beneficio. Entonces me preguntaba él, Franci, pero si ellos me lo descuentan directamente por débito automático, eso es medio electrónico, ¿qué pasa allí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los software, muchas veces cuando elaboran su XML, entonces ellos lo que hacen es tomar los campos con los que yo diligencio la información acá en español en mi pantalla, ¿verdad? Que yo voy ingresando la información allí en mi pantalla. Ellos cogen cada uno de esos campos y lo van asociando a un campo en el XML, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas oportunidades, por desconocimiento o por facilidad, por agilidad, cogen todos los pagos, ¿sí? Y los asocian con un único medio de pago que es efectivo. Eso se estaba presentando muchísimo cuando recién arrancamos pues, con todo este proceso de facturación electrónica, pero cuando ya salió el tema de los eventos de título valor, entonces ya empezamos pues como a controlar un poquito más esa parte. Y las casas de software pues a ir organizando, así como todo software contable, como todo proceso, van encontrando oportunidades de mejora y las van haciendo, ¿sí? Así como ustedes han podido ver con Facturatec, que día tras día se esfuerza un montón por tener clientes cada vez más satisfechos. Entonces, así funciona todo este tema. La recomendación para el cliente, obviamente, que se ponga en contacto con la cooperativa para que hable con ellos y ellos a su vez pues con su desarrollador de software y que organicen esa partecita, porque pues allí siempre se le quedaron más o menos como 160,000 pesos, era el 1% de esos gastos que pues la persona no iba a poder utilizar como beneficio. Muy bien, entonces miren que aquí en el campo donde dice medio de pago, es claro en que los medios de pago, únicos medios de pago que tiene allí resumidos son efectivo y electrónicos. Entendiéndose por electrónico todo lo que les explicaba hace un ratico, pagos con PSE, transferencia, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y cualquier otro medio pues que diferente de el efectivo como tal. Acá encontramos entonces el número de la factura y el CUFE de la factura. Y listo. Esta es toda pues
la información que se descarga en este archivo. ¿Por qué es importante que lo copiemos en otro libro? Para poder manipular la información. ¿En qué sentido? Que podamos ponerle, el archivo como tal trae los filtros, pero pues nosotros necesitamos validar las sumas, ¿cierto? Entonces puede uno acá ponerle las sumas correspondientes. Entonces aquí puedo yo sacar el total de las facturas, las compras por medio electrónico, sumarlas, ¿cierto? Y las compras en efectivo, ¿vale? Entonces este es este. Ajá, se había borrado la fórmula. Listo, entonces aquí ya tenemos nosotros que de esta persona, que es diferente a la que les estaba hablando hace un ratico de la cooperativa, entonces tuvo compras en efectivo por 20 millones, estaríamos hablando entonces de que por el 1% son 200.573 pesos, ¿cierto? Que no podría utilizar de beneficio para su declaración de renta, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Este es el reporte que se descarga directamente de la DIAN, donde la DIAN nos informa todas las compras, todas comillas, las compras que tenemos con factura electrónica. Muy bien. Este reporte está disponible absolutamente para todos los contribuyentes. Listo. Vamos al segundo reporte. El segundo reporte es la consulta de la información exógena. Vamos a dar clic en este icono. Miren que la entrada es similar. Damos clic en aceptar, seleccionamos el periodo a informar y le damos clic en consultar y el sistema, de pronto debe ser por lo que la tenía abierta hace rato, entonces el sistema me descarga automáticamente el listado de la exógena. ¿Cómo sale este listado? Reporte exógena. Entonces el listadito de la exógena sale de esta manera. ¿Sí? Aquí entonces sale y lo voy a volver a agrandar para que lo veamos completo. Entonces miren, muy importante. Nos trae una advertencia en color rojo que dice, esta información corresponde a la fecha de corte del proceso y puede estar sujeta a cambios de los terceros que la reportan conforme a las modificaciones o adiciones del informante. ¿El informante quién es? La persona o la empresa que tiene la obligación de reportar la información exógena. ¿Listo? Entonces, observen que aquí siempre trae una fecha de corte del proceso, ¿de acuerdo? Y una fecha del reporte. Entonces, esa fecha es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, sobre todo cuando se empiezan a sacar los listaditos. Ejemplo, si yo tengo un cliente que tiene vencimiento en octubre, pero yo soy juiciosa y me gusta ponerme a descargar toda la información rapidito, pongo un auxiliar que vaya descargando la información de todos los clientes y la vaya organizando. Entonces es muy importante que cuando yo ya me voy a sentar nuevamente a trabajar en la declaración como tal, vuelva nuevamente a descargar la información y le dé otra revisadita, ¿cierto? ¿Por qué razón? Entonces vamos a mirar aquí en las notas, pues tengo varias anotaciones respecto de la exógena. Entonces, uno de los truquitos que yo tengo es descargar la exógena y ponerle filtros, ¿sí? Otra opción es elaborar una tabla dinámica, pero la tabla dinámica no me gustó y ya les cuento por qué. Entonces, bueno, en la información exógena, la información, valga la redundancia, que nos trae es la siguiente. El NIT, el nombre o la razón social del informante, de la persona que tenía la obligación de informar todos estos datos a la DIAN. Aquí va el NIT del contribuyente, el nombre o razón social del contribuyente y el detalle. Entonces, aquí en este detalle vamos a encontrar los diferentes conceptos. Acuérdense que
cuando nosotros reportamos la información exógena, entonces hay una serie de conceptos que aquí son retroalimentados por la DIAN. Esta plantilla de información exógena cada año ha ido mejorando. Hace varios años atrás había muchísima información que no salía. De hecho, aún hay información que no sale, pero cada vez es más completa. ¿Sí? Entonces, miren, acá está rendimientos financieros de CDT, deuda a cargo del contribuyente, que la debe reportar como una cuenta por cobrar, honorarios, servicios. También sale, por acá tengo otra, también salen, por ejemplo, bueno, saldos de inversiones en fondos de inversión colectiva, adquisiciones, consumos o gastos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, que esa información pues es la que se utiliza, la que viene resumidita acá en la parte superior, para poder determinar si la persona cumple con los topes para estar obligada a declarar renta o no. Y aquí miren, por ejemplo, esta información está saliendo solo desde hace un par de añitos, ¿sí? El tema del avalúo catastral de los bienes raíces. Sin embargo, no todos salen, ¿sí? Entonces es muy importante, pues, indagar al respecto. Entonces, bueno, importante colocarle filtros, porque de esa manera podemos nosotros, ejemplo, tenemos el certificado, en este caso, de la cooperativa. Este sí es el de la cooperativa que les mencionaba. Entonces, yo aquí, como en un certificado vienen varios conceptos, ¿sí? En el certificado de la cooperativa, que es no lo tengo aquí para mostrárselos, entonces viene el saldo de la deuda con la cooperativa, el saldo que tiene en la cuenta de ahorros de la cooperativa, viene el saldo que tiene en un ahorro especial en la cooperativa, viene también las retenciones en la fuente que le practicó la cooperativa al contribuyente. Entonces son muchos conceptos al mismo tiempo, entonces yo lo que hago es, mediante los filtros, filtro aquí la información y aquí puedo darme cuenta, ¿cierto? En un solo pantallazo de todo lo que le reportó la cooperativa a la DIAN mediante su exógena, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos observar que está la cuenta por cobrar, ¿cierto? Obviamente la cooperativa lo declara como una cuenta por cobrar, pero observen que acá esto tampoco estaba hace un par de años atrás. Ya la DIAN nos dice el uso sugerido, ¿cierto? El uso que le está dando la DIAN a esta información en la declaración sugerida. Entonces, aquí nos va informando qué uso y nos informa también en qué renglón o para qué tope es que está utilizando esta información, ¿vale? Entonces, y hay también en algunos campos otra información adicional, pero observen que no en todos. Miren que aquí es solamente en este campo donde hay información adicional. Acá en esta otra exógena, en información adicional, pueden observar también que es solo en algunos. Miren, por ejemplo, aquí también es de una cooperativa, Cooperativa Financiera de Antioquia, valor total de la inversión o aporte. Entonces, aquí nos indica que tiene un aporte de 772,000 pesos y que este aporte está declarándose en el renglón 29 del patrimonio y que hace parte de la suma para el tope de patrimonio. Y aquí, en la fila de la información adicional, nos dice que este valor de los 772,000 pesos corresponde a un porcentaje de participación, es decir, que es de la participación que tiene este contribuyente como asociado a la cooperativa. Listo. Miren, por ejemplo, acá, tipo de aportante titular. Miremos de qué se trata. Bancolombia.
CDT, inversión efectuada por 15 millones, que hace parte del tope 4 de consignaciones e inversiones. Y la información adicional es que tipo titular. Esto es muy importante porque resulta que hay oportunidades que se constituyen CDTs donde yo soy el titular, pero yo puedo poner a alguien como beneficiario, ¿de acuerdo? Entonces, si en tu exógena te sale esta información, es importante que le pongas cuidado a la parte del detalle, porque puede ser que la persona sea simplemente un beneficiario, en cuyo caso este valor de los 15 millones no lo vas a sumar como parte del patrimonio de la persona porque no hace parte de su patrimonio, ¿sí? Llegaría a hacer parte de su patrimonio en el evento en que por alguna razón él reciba estos recursos como beneficiario que es de ellos. ¿Sí me explico? De pronto, ejemplo, yéndonos a un caso pues muy extremo, que el titular del CDT fallezca, ¿cierto? Y yo se lo había dejado como beneficiario a mi hijo. Entonces, pues, cuando ya el CDT se vaya a vencer, ¿cierto? Llegue la hora pues de poderlo recoger, entonces pasaría a recibir el dinero mi hijo como titular de esta inversión. Entonces, muy bien. Listo. De esa manera es que yo les sugiero pues trabajar como un poquito la parte de los filtros en el manejo de esta información. Eso sí, muy importante, ¿cierto? Usted puede poner los filtros, pero los filtros deben ser para revisar con los soportes que usted previamente le ha solicitado al contribuyente, ¿sí? Yo en ningún caso recomiendo que trabajes una declaración de renta solamente con la información exógena. ¿Para qué me sirve a mí la información exógena? Para saber todas las entidades que han reportado información y decirle al contribuyente, mira, necesito que le pidas a Bancolombia la certificación tributaria, necesito que le pidas al Scotiabank y a cada uno de los terceros entrar a indagar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí aparece un taller y parqueadero, entonces a indagar, mira, me aparece este tercero que es taller y parqueadero que te reportó 84,034 pesos de ingreso, cuéntame eso a qué corresponde. Eso es muy importante que nosotros antes de ponernos a montar una declaración de renta con la exógena, empecemos a indagar. ¿Vale? ¿Por qué razón? A ver, les cuento. El año pasado me contactó una persona que le tocaba declarar renta y que no sabía por qué, porque sus ingresos eran bajos, movimiento de las cuentas, no tenía patrimonio, su patrimonio era un carro usado, entonces que no entendía. Entonces resulta que entramos a hacer la revisión de la exógena. Hice también un proceso para poder hacer la consulta de la información que reposa en el sistema de facturación electrónica y pude detectar que había una fundación que le había reportado, creo que eran como 19 millones de pesos a nombre de él. Entonces, pues ya nos sentamos y mira, te aparece esto reportado por esta fundación. Entonces me dice él, no, yo con ellos no tengo absolutamente nada. En alguna oportunidad ellos iban a dar un auxilio para los niños, entonces había que llevar el RUT y yo llevé el RUT y recibí el auxilio. Carambas, le habían reportado 19 millones de pesos mediante documento de soporte electrónico. Entonces allí pues hubo que hacer el proceso con ellos, de contactarlos, de decirles, mire, pasa esto. Habían hecho lo mismo con la esposa y no sabemos cuántas personas más. Entonces, pues bueno, importante que tengamos pues como esa conciencia de que si bien la información exógena está a nuestro favor, ¿cierto? Que sepamos que no es que esta información sea el compendio total con el que podemos sentarnos a montar una declaración de renta y menos
menos cometer el error de tomar la sugerida y presentarla tal cual. En una sugerida observaba yo en días pasados un patrimonio de 4 millones, unos pasivos de 65 millones. Entonces, no tiene sentido, ¿cierto? Porque voy a tener yo un pasivo de 65 millones y un patrimonio así pequeñito, ¿cierto? Entonces es entrar a indagar todo este tema porque ahí pues queda con un patrimonio líquido negativo además. Entonces, muy bien. Franci, te interrumpo tantito, Claro, preciosa. Me comentan por acá que si podemos hacer un poquito más grande el Excel, que porque se ve un poquito borroso, y claro que sí. tenemos unas cuantas dudas. Tú me dices si podemos ir respondiendo unas duditas o continúas Sí, con la explicación. Sí, ah, listo, sí, perfecto. sí, dale. Entonces, vale. Por acá, Carlos Elis nos dice, Franci, el año pasado hubo mucho requerimiento por parte de la DIAN de las personas que usaron ese beneficio. ¿Cómo podemos mitigar eso? Listo. Bueno, eso es importante y lo vamos a ver más adelantico, Carlos, ¿vale? Entonces, si en un ratico que ya lo explique, te queda alguna duda, me vuelves a escribir, ¿vale? Listo, bien. Gloria Amparo nos dice que en la casilla, dice, buenas tardes, ¿y ese beneficio en qué casilla se colocan? Dice que en la casilla 28, pero no es editable o dale automático por la DIAN cuando hay beneficio. Ya te muestro que de ese sí tomé un pantallacito por aquí. Por acá tengo un pantallazo. Aquí tengo un pantallazo de dónde sale. Entonces, mira, tú empiezas aquí. Entonces, tú vas, cuando recién empiezas a diligenciar el formulario, ¿sí? Aquí te aparece el valor de las compras con factura electrónica, ¿sí? En la sugerida. Esta información, ya con todos los que la he verificado, es exacta con este reporte de facturas que descargamos de la DIAN. Es exacta con este reporte, ¿sí? En todos los que la he verificado. Entonces, el renglón 28 no lo vas a poder editar. Solamente digitas la información en el renglón 297, valor compras con factura electrónica. Él ya te lo trae y tú lo puedes editar, ¿sí? Aquí es muy importante y yo creo que pasemos de una vez a la respuesta a la pregunta que nos hacía el caballero hace un momentico y es ¿por qué llegan requerimientos? Y es por lo siguiente. El sistema nos trae esta información, pero hay que tener en cuenta, ¿sí?, qué calidad de contribuyente es al que le estamos generando la declaración de renta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una declaración de renta de una persona con rentas de trabajo, ¿sí? Entonces, cuando la persona tiene rentas de trabajo, sabemos que no puede tomar costos, ¿cierto? Solamente los beneficios que le permite la ley. Permítanme un segundito, yo conecto el computador, que se me va a descargar. Listo. Listo. Entonces, puede ser, allí ya validaríamos, ¿cierto? Si a las personas a las que les llegó ese requerimiento, de pronto, además de rentas de trabajo, tenían también rentas no laborales o correspondían a rentas no laborales o podría tener rentas de trabajo, pero tomaron costos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todas esas facturas de las cuales yo me estoy tomando el costo, pues yo no me puedo tomar el beneficio del 1%, ¿vale? Porque estaría tomándome doble beneficio. Entonces, allí es muy importante que nosotros verifiquemos y vuelvo y repito que tengamos siempre el tiempito de validar toda esta información porque lo que está aquí, todo está sujeto a revisión. Entonces, por ejemplo, acá en el reporte de la exógena quería mostrarles también que además de esta
advertencia que nos hace la DIAN, acá también nos tiene otra advertencia con título de importante, ¿sí? Para cumplir con su obligación de declarar, la información exógena tributaria no es indispensable, es una herramienta de ayuda y no reemplaza la información de su realidad económica, ¿sí? Ni lo exonera, a ver, no alcanzo a leer, ni lo exonera de declarar los valores totales que corresponden y que son de su conocimiento exclusivo, es decir, del conocimiento exclusivo del contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces, estábamos acá. Entonces, miren, aquí en este caso, esta persona es de rentas de trabajo, entonces el total de las facturas que le salieron allí, pues pudo tomarse el beneficio. Tengo el caso aquí de esta otra persona. Esta persona, miren que no tiene nada en rentas de trabajo, tiene un poquito acá en rentas de capital, que fueron unos intereses que generó en una cuenta de ahorros, y en rentas no laborales es donde tiene pues el total de su actividad. Observen que el total de los costos y deducciones de esta persona es de 100 millones. Uno podría decir que supongamos que fuesen 50 millones soportados con factura electrónica y pagados con medio electrónico, entonces pues serían 500,000 pesos de beneficio, pero miren que aquí solamente se tomaron 10,000 pesos de beneficio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se tiene que tomar el beneficio solamente sobre lo que son sus gastos personales, solamente sobre los gastos que no tomó como costo o deducción procedente, ¿vale? Esa es la razón principal por la cual la DIAN está pues revisando este monto que se toma como beneficio. Muy bien. Sigamos por acá. ¿Tenemos de pronto más duditas por ahí, Jan? Sí, Fran, sí. No sé si ahí me escuchan, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Por aquí Arturo Barreto nos dice, muy buenas tardes. Los rendimientos financieros que la entidad financiera entrega en su certificado como interés causado y no pagado de una persona natural, ¿se debe declarar en estos intereses? Bueno, resulta que depende del contribuyente, si es una persona natural obligada a llevar contabilidad o si es una persona natural que no está obligada a llevar contabilidad, ¿vale? Si es una persona obligada a llevar contabilidad y los intereses quedaron causados pero no están pagados, entonces yo como obligado a llevar contabilidad también los debo causar en mi contabilidad, ¿de acuerdo? Si no estoy obligado a llevar contabilidad, entonces sencillamente el próximo periodo fiscal, cuando ya yo los reciba, entonces allí los declaro. Ok, listo. Diana Suárez nos dice, ¿qué uso tiene el concepto valor fondo de protección de aportes creados en el remanente no deducible? Me tocaría como mirarlo a ver qué más información hay allí, porque dentro de los que yo he visto no he visto ese concepto, entonces no sabría decirte en este momentico este es el uso como tal que debe tener, me tocaría revisar. Ok, esta la dejamos pendiente. Y Jacqueline, ya por último para continuar con el espacio y después volvemos a otro segundo bloque, Jackie nos dice, Franci, en exógena columna uso sugerido para un cliente que le indica tope 2 patrimonial, rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de un ingreso por pensión voluntaria por venir, pero el cliente a 31 de diciembre ya no tiene saldo en esa cuenta, no comprendo por qué lo clasifica como patrimonio. Gracias. Ahí es donde es importante nosotros solicitar los certificados, independientemente de que nos salga la información aquí en la exógena, que pidamos los certificados, porque resulta que puede ocurrir, y ocurre con mucha regularidad, por ejemplo, un débito a un valor mal digitado que correspondía a otra cédula y se fue en la cédula de tu cliente. También puede pasar que la información se fue errada y posteriormente la corrijan,
¿sí? Entonces, recomendable siempre tener uno los soportes físicos en lo posible. Por lo menos así estoy acostumbrada yo a trabajar, porque a ti lo que te salva es eso, ¿sí? En el evento de una revisión de la DIAN, pues la DIAN tiene, sí, la exógena, pero pues prima los soportes que tú tengas. Por ejemplo, en el caso de las retenciones en la fuente. En las retenciones en la fuente, yo siempre exijo los certificados de la entidad, ¿sí? Y corroboro obviamente con el cruce aquí con la exógena. Pero, por ejemplo, tengo un contribuyente, justamente este que les mostraba ahorita acá, esta persona tenía de los certificados de todos los clientes a los que él le había facturado, que le habían retenido, eran como 7 u 8, pero solamente 2 habían reportado exógena al momento de presentar la declaración. Solo 2. Entonces me alcanzaron a conseguir 3 certificados más. Con eso trabajé. Con eso trabajé porque pues puede ser que la persona le haya hecho la retención, pero que no la haya pagado. O sea, si alguien se demora, se tarda en entregarte el certificado, algo pasa allí. Entonces yo prefiero no tomarme una retención de 40,000 pesos a de pronto más adelante tener que corregir una declaración de renta y supóngase que yéndole bien la sanción mínima, que está casi en 500,000 pesos. Entonces ahí es donde uno evalúa qué vale más. Entonces se trata de eso, ¿no? Como de tratar de minimizar riesgos. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Franci. Continuamos. Listo. Entonces volvamos acá a las noticas. Entonces, por aquí tenemos. Listo. Tener en cuenta lo que ya miramos, que la información exógena se genera con corte a una fecha, por lo tanto, puede existir cambios en esta información, ya sea porque más adelante sigan presentando de manera extemporánea o porque se hagan correcciones a la información. La información exógena tributaria no es indispensable y no reemplaza la información de su realidad económica. Esto es muy importante y es lo que les decía desde el principio. Hay que sentarse con el contribuyente, empezar a indagar. Usted ha comprado, qué vehículo tiene actualmente, muéstreme la tarjeta de propiedad. A veces dicen mi carro y resulta que lo pusieron a nombre del hijo o a nombre de la esposa. Entonces, siempre como entrar uno a indagar y a profundizar un poquito en todos esos detalles. Compraron un lote, entonces cuando hay ese tipo de movimientos con bienes raíces, a mí me gusta solicitar el certificado de tradición. El certificado de tradición demuestra claramente la fecha en que se hizo la operación, en qué notaría, el valor de la operación. Entonces ahí tiene uno toda la información resumidita. Mientras que si uno pide la escritura, pues empieza uno a revisar todo. En el certificado de tradición también te queda si hubo hipoteca, a nombre de quién está, quiénes tantos la han tenido. Hay propiedades, por ejemplo, que son compradas a nombre de varias personas, entonces, ¿qué porcentaje es el que le corresponde a cada uno? Entonces, cuando se trate de propiedad raíz, les sugiero trabajar con certificado de tradición. Obviamente, la escritura pública, pues la escritura también, obviamente tiene muchísima validez y está toda la información, pero la encuentra uno como más resumidita en el certificado de tradición. Bueno, recuerda que si el contribuyente no es facturador electrónico, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? El que no es facturador electrónico, por norma no está obligado a transmitir electrónicamente, ¿cierto? Todos sus costos y gastos con personas que no facturan electrónicamente. A ver, me explico. Yo tengo una persona que me colabora por prestación de servicios. Yo supongamos que no soy facturador electrónico todavía, pero
tengo a una asistente medio tiempo por prestación de servicios. Entonces, ese costo, ¿cierto? Yo voy a declarar acá en mi renta, yo voy a declarar acá como renta de trabajo, porque yo facturo honorarios a empresas, ¿cierto? Entonces yo necesito tomarme el costo de la persona que me colabora. Como no estoy obligado a facturar electrónicamente, ni lo estoy haciendo tampoco de manera voluntaria, entonces yo debo gestionar en el MUISCA de la DIAN la autorización de numeración para el documento soporte y hacer el documento soporte en papel, o lo puedo montar en Excel, o si estoy llevando pues como una contabilidad en algún software, entonces lo monto allí, ¿de acuerdo? Y lo debo tener allí, en papel. Si algún día la DIAN me revisa y me requiere, yo le puedo presentar ese documento. Obviamente hay que tener en cuenta que mi asistente debe tener root. Independientemente de que no lo vaya a transmitir electrónicamente, la persona debe tener root, ¿vale? Entonces es eso. Ya en el evento de las personas que sí están obligadas a facturar electrónicamente, pues sabemos que ese documento soporte se tiene que transmitir electrónicamente para poder que ese costo sea deducible en su declaración de renta. ¿Listo? Muy bien. Importante también, ahorita que estamos tocando el tema de los documentos electrónicos, tener en cuenta el tema de los eventos de título valor, ¿sí? Este tema de los eventos de título valor, para que yo vaya a poder tomar ese costo. Ejemplo, tengo mi oficina. Yo digo, no, yo no tengo compras a crédito, porque yo para mi oficina utilizo papelería, utilizo implementos de aseo, de cafetería, y todo lo compro con factura electrónica. Entonces yo no necesito generar eventos de título valor. Entonces, ojo, ¿usted tiene internet en su oficina? Los teléfonos celulares que usted maneja están mediante plan con alguna de las empresas de telefonía celular. Sí, entonces tenga en cuenta que estas facturas son a crédito, ¿sí? Todas estas facturas son a crédito y están a nombre suyo, y para poder que ese costo usted lo pueda tomar como un costo o un gasto deducible en su declaración de renta, entonces debemos generarle los eventos de título valor. Ahora bien, pues ya sabemos, ¿cierto?, que los puedo generar ahorita, independientemente de que sean facturas del 2024, los puedo ir desatrasando ahorita, irlos haciendo. Lo importante es que yo declare, presente mi declaración de renta y trate de dejar todo eso listo, de tal manera que en cualquier momento, ojo que lo que uno no hace en el momento, ya luego se dedica a hacer otras cosas el día a día, y se olvida de cosas. Entonces, si dejamos esos eventos de título valor para hacerlos luego, que los podemos hacer lueguito, pero que no nos pase que primero nos llegue la DIAN, primero nos llegue el requerimiento y no hayamos hecho los eventos de título valor, ¿vale? Entonces, es importante eso. De igual manera, el tema con la nómina. En el caso de la nómina electrónica, a diferencia del documento de soporte electrónico, aquí sí, si yo tengo trabajadores vinculados por nómina, yo tengo a mi asistente, así sea de medio tiempo, la tengo vinculada por nómina, tiene su contrato de trabajo, le pago su seguridad social, le pago sus prestaciones sociales, entonces sí o sí debo hacer la transmisión de la nómina electrónica. ¿Listo? Con el tema de la nómina electrónica, la norma es clara en que cuando yo vaya a presentar la declaración de renta, ya debe estar la nómina transmitida, ¿sí? Supongamos que no la transmití en el mes que correspondía, no fui juiciosa transmitiéndola dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes. Entonces, pilas, antes de presentar la declaración de renta, póngase juicioso y desatrase todas esas nóminas. También es importante que tengamos en cuenta con el tema de la nómina, y es que muchas veces el contador en su contabilidad hace los cálculos y lleva sus registros contables. Y
la asistente o la auxiliar o alguien en el establecimiento de comercio, en la empresa, se encarga de hacer la transmisión de la nómina. Pero ocurre muchas veces que el contador acá en contabilidad, ¿cierto?, está contabilizando mes a mes las que llamábamos provisiones, ¿sí?, los devengos correspondientes a prestaciones sociales mes a mes. Y en la nómina electrónica se está transmitiendo solamente lo pagado. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que allí se nos van a presentar diferencias y que estas diferencias pueden ser muy graves. ¿Sí? Me llegan consultas, por ejemplo, como que este mes salió una persona a disfrutar de sus vacaciones y tenía vacaciones acumuladas de 3 años y entonces transmitimos la nómina electrónica informando el pago de esas vacaciones por 5 millones de pesos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando la persona es obligada a llevar contabilidad y se reporta lo pagado, ¿sí? Hay que estar muy consciente de cómo se está haciendo esa tarea, porque si la persona tiene vacaciones acumuladas de varios años, quiere decir que esos 5 millones no corresponden a un costo o un gasto de este periodo fiscal, sino que corresponden a un periodo fiscal anterior. Y que con toda seguridad yo en la declaración de renta ya tuve en cuenta ese costo allá en ese periodo fiscal, ¿vale? Entonces, la invitación mía es a que revisemos cómo estamos haciendo la nómina electrónica. Y la sugerencia mía es que así como lo haga yo en contabilidad, así mismito transmita la información en la nómina electrónica. Entonces, ejemplo, ¿qué le recomiendo yo al contador? Saque sus cálculos de cómo usted va a hacer la contabilidad, haga su cierre del mes y móntele un Excel a la persona y envíeselo donde está el detalle de qué es lo que debe colocar en cada campo. Y listo, y así nos evitamos pues como dolores de cabeza y estar con corre a fin de año haciendo conciliación de todas esas nóminas electrónicas y más aún cuando de pronto se tienen varios colaboradores en la empresa. Bueno, por aquí otro punto es, si tienes aportes en cooperativas, que ya se los adelanté, se debe solicitar el certificado tributario. El certificado tributario es donde están los saldos de los productos de ahorro, los productos de crédito, las retenciones en la fuente. Y también hay que solicitar el balance social, que es donde se relacionan los beneficios. Entonces voy a enseñarles acá ese documento. Aquí tengo una cooperativa, que es la cooperativa financiera de los trabajadores del Seguro Social. No sé si se acuerdan cuando existía el Seguro Social, pues la cooperativa sí existe todavía. Entonces, en este balance social es donde la entidad notifica, recuerden que las cooperativas pues no generan utilidades, sino que esas utilidades de ese periodo fiscal ellos las deben o reinvertir en sus asociados o en proyectos específicos. Entonces, ellos informan, ¿sí?, balance social consolidado del 2024 distribuido a todos nuestros asociados a nivel nacional, ¿sí? Entonces, ellos están informando que distribuyeron 11.186, dice que está expresado en millones de pesos, ¿sí? Entonces, 11.186 millones de pesos, ¿sí? Entonces, en fondos sociales y en fondos financieros 31.903 millones de pesos. Entonces, observen bien aquí. Miren que dentro de los beneficios sociales que está notificando la cooperativa, hay un estímulo al buen estudiante por valor de 145.000 pesos. Entonces, el estímulo al buen estudiante, mi hijo sacó buenas notas, entonces yo mandé las notas a la cooperativa y me consignaron en mi cuenta de ahorros estos 145.000 pesos, ¿vale? Entonces, yo se los entrego al niño o me los dejo para mí, pero como la cuenta de ahorros está en cabeza mía, entonces el beneficio lo recibo yo. ¿Qué más encontramos por aquí? Ahora bien, vámonos a la exógena de este contribuyente. Entonces, observen que aquí
aparece los 145.000 pesos informados. Otros costos y deducciones, ¿sí? Pago abono en cuenta. Y el uso en la declaración sugerida dice que ingresos brutos, renta no laborales. Dice que en la sugerida lo están utilizando ellos en el renglón 74. ¿Ven? Entonces, muy bien. Vámonos nuevamente para el balance social. Entonces, aquí tenemos intereses de ahorro permanente y de ahorro a la vista. Entonces, maneja dos cuentas, una cuenta que es de ahorro permanente, en la cual recibió intereses por 808.035 pesos, y otra cuenta que es de ahorro a la vista, en la cual recibió 4.989 pesos. Vamos a buscar este dato en la exógena. Miren, acá en la parte donde está el uso de la declaración, mire que solamente está reportándose la deuda, el ingreso que acabamos de mirar de 145.000 pesos, ¿sí? Lo que tiene ahorrado, ¿sí? El valor total de la inversión que tiene como aportes en la cooperativa de 11 millones, que para efectos de la declaración de renta, pues hace parte del patrimonio porque es una inversión. Cuentas por copagar por 12.347.000, que son los ahorros que tiene la cuenta, ¿sí? Que va al patrimonio, y tiene acá una retención en la fuente por rendimientos financieros de 200 pesos. Es todo lo que está declarando la cooperativa, ¿sí? Entonces ven la importancia de que nosotros indaguemos y solicitemos los soportes. Entonces, cuando yo tengo la exógena, yo hago el filtro por tercero y empiezo a revisar con los soportes. En el certificado tributario, efectivamente me aparece esta información, me aparece esta, pero esta no salía en el certificado tributario, ¿sí? Entonces, ya con la presentación del balance social, entonces me encuentro con que tuvo unos ingresos por ahorro permanente, unos ingresos de ahorro a la vista. Adicionalmente, miren que se les está reportando otros beneficios en sus productos de crédito por tasa de crédito, correspondiente a 5.174.971 pesos. ¿A qué corresponde esto? Resulta que las cooperativas a sus asociados les ofrecen unas tasas especiales, ¿sí? De acuerdo pues como al tipo de asociado. Entonces, utiliza un crédito, le dan una tasa muy especial, pero la diferencia entre esa tasa especial y como la tasa normal que manejan para los créditos, esa diferencia son estos 5.174.000, que la cooperativa lo está informando como parte de, aquí está, como parte de el balance social de ellos, cómo distribuyeron ellos esas utilidades en los productos financieros de sus asociados. Entonces aquí ellos indican que le dieron un beneficio en tasa de interés a este contribuyente por 5.174.000. Adicionalmente hay otro beneficio, un bono navideño que le dieron de 130.000 pesos. Entonces el contribuyente recibe feliz su bono, va, se lo gasta, y resulta que eso también se le reporta como un ingreso al contribuyente, ¿sí? Entonces, de allí que esta persona, acá en la renta no laborales, tuvo que declarar 5.450.000 pesos, ¿sí? Que es lo que corresponde a la porción de rentas no laborales. Listo. Vámonos para acá, para las noticas. Entonces sigamos acá. Certificados de fondos de cesantías y fondos de pensiones. He podido detectar que a todos los contribuyentes no les sale esta información o no sale completa, ¿sí? Entonces, muchas veces sale el reporte solamente de las cesantías, pero resulta que el contribuyente tiene también aportes voluntarios en fondos de pensiones. Entonces, indagar y solicitar todos estos soportes. Certificados de las pólizas de salud. Sabemos que las pólizas de salud, los que tienen
servicios de salud prepagada o complementaria, pues esos los podemos utilizar como un beneficio en la declaración de renta, ¿cierto? Pero entonces es muy importante que si no le sale la información exógena y ya, lo que les dije ahorita, si está allí, pida el soporte y ya uno con el soporte corrobora la información del soporte físico que te están entregando con lo que está reportando la entidad en la exógena a la DIAN y tomas el valor pues de acuerdo a lo que tú estás examinando. El saldo del patrimonio que trae la exógena, ¿sí? Es usualmente el del año anterior, es decir, este o este. Entonces voy a quitar acá el filtro. Entonces recuerden que aquí en primer plano la DIAN nos está mostrando la información de los topes con los que trabajó para enviarnos la notificación de que estábamos obligados a declarar renta, ¿cierto? Entonces, este patrimonio que se está declarando aquí es el patrimonio que tú declaraste el año anterior. Es pues como el común denominador que he visto en todas las declaraciones. Entonces, muy importante que no cometamos el error de tomar ese valor y seguir y no corroborarlo con los soportes que tengamos. En el patrimonio sabemos que está el efectivo, que están las cuentas por cobrar, que están todos los muebles y enseres, está la propiedad raíz, están los inventarios, si de pronto la persona maneja inventarios, están también los que tienen de pronto, por ejemplo, el tema de ganadería, si son hatos lecheros, entonces pues estas vaquitas se relacionan como un inventario. Está también los vehículos, entonces está también, por ejemplo, los saldos a favor, ¿sí? En las declaraciones. Si yo en el año pasado tuve una declaración de renta con saldo a favor, ese saldo a favor forma parte de mi patrimonio para este año. Entonces, es muy importante que nosotros revisemos el anexo, que miremos el detalle de todo este patrimonio. Sobre todo cuando se trata de pronto de un cliente nuevo, es súper importante. Si no te entregan anexos de la declaración de renta del año anterior, toca reconstruirlo. Definitivamente toca reconstruirlo. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué podemos observar? Miremos que en esta exógena, nosotros aquí tenemos que los municipios, no todos, por eso insisto tanto en verificar la información con el contribuyente, no todos los municipios reportan el avalúo catastral. El avalúo catastral que se está reportando aquí es el del periodo fiscal correspondiente. Entonces, si yo tengo un valor de patrimonio que me está informando la DIAN en la exógena, que es del año 2023, y aquí tengo un avalúo catastral del 2024, pues entonces tengo que construir bien esa información. Ahora bien, con el tema de los bienes raíces que hay que tener en cuenta, pues importante saber cuál es la intención del contribuyente con ese bien raíz, ¿cierto? Si lo pretende vender antes de los 2 años o lo va a utilizar como su casa de habitación. Eso es muy importante porque si lo ha comprado además, lo ha comprado a crédito, entonces pues sabemos que si es el inmueble que es su casa de habitación, entonces esos intereses que está pagando por ese crédito, pues los va a poder utilizar en su declaración de renta, ¿cierto? Si no corresponde a su casa de habitación, supongamos que pidió fue un crédito para un vehículo o pidió un crédito para irse de viaje, entonces pues todo lo que son, ojo con otra cosa, si yo pido un crédito, pero no es un crédito hipotecario, sino que es un crédito de libre inversión, así sea para comprar la casa, para meterle arreglo a la casa, pero si es de libre inversión, ahí no hay nada que hacer, ¿vale? Esos intereses serán gasto, ¿sí? A menos que yo esté obligado a llevar contabilidad, que yo tenga mi negocio
y haya utilizado ese crédito de libre inversión para comprar la mercancía con la que trabajo o materia prima para mi trabajo, pues está relacionado directamente con la actividad productora del ingreso, por lo tanto sí lo voy a poder utilizar como un costo o un gasto, ¿cierto? Entonces, importante indagar. No es que sencillamente como vamos viendo aquí la información, voy asumiendo. Bueno, volvamos acá. El costo reajustado. Usualmente la exógena trae el valor del avalúo catastral. Importante tener en cuenta que el valor patrimonial de los bienes, es decir, el valor de los bienes raíces con el cual yo voy a declarar mi renta, ¿sí? El valor patrimonial, el valor que yo voy a incluir en mi patrimonio, en mi declaración de renta, debe ser el mayor valor entre el avalúo catastral y el costo reajustado de mi bien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cada año la DIAN saca una resolución donde nos informa cuál va a ser el porcentaje con el cual yo puedo hacer el reajuste fiscal de mis bienes, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los bienes raíces tienen la particularidad, a diferencia de, por ejemplo, el dinero que tengo en efectivo, o a diferencia de, por ejemplo, los vehículos. Un vehículo tú lo sacas del concesionario y ya con el solo hecho de haberlo matriculado te pierde valor, ¿cierto? Si ya lo vas a vender, no lo vas a poder vender por el mismo valor. Mientras que un bien raíz, tú lo compras y si posteriormente lo vas a vender, con toda seguridad ese bien raíz se ha valorizado. De allí que en el avalúo catastral, año tras año, le hacen un ajuste, le hacen un incremento en un porcentaje, ¿sí? Entonces ese incremento en ese porcentaje en el valor del avalúo, no necesariamente es porque pagues más impuestos. Obviamente eso es lo que le interesa al municipio, que pagues más impuestos, pero también es por tener el valor del avalúo de tu bien un poquito más ajustado a la realidad. Entonces, asimismo, yo también tomo el valor de la compra con el valor de la compra de mi bien. Usualmente cuando uno compra y sobre todo cuando son bienes raíces, tú haces la compra, ¿cierto? El valor de la escritura es uno y el valor comercial usualmente es otro. Sobre todo antes se utilizaba muchísimo eso y ahorita se está tratando pues como de emparejarlos. Pero bien, entonces ese valor de la compra de mi bien, yo cada año puedo reajustarlo fiscalmente con ese porcentaje que la misma norma me autoriza, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer el ajuste fiscal del costo de mi bien y lo voy a comparar con el avalúo catastral. El que esté más alto de los dos es el que yo voy a tomar en mi declaración de renta como el costo patrimonial de mi bien raíz. ¿Listo? Muy bien. Los pasivos que trae la exógena y la sugerida, la declaración de renta sugerida, que es la misma exógena, ¿sí? Corresponden únicamente a lo informado por todas las entidades financieras, ¿sí? O por terceros que sean informantes de exógena, lo que hablábamos hace un rato. Allí solamente aparece la información que se ha transmitido mediante información exógena a la DIAN. Por lo tanto, la DIAN no tiene acceso a saber si su suegra le hizo un préstamo o si usted hizo un préstamo a otra persona, ¿de acuerdo? Entonces, corresponde únicamente a lo informado por entidades financieras y terceros a través de la exógena. Si tienes pasivos con personas naturales no obligados a informar, deberás tener medios probatorios. Entonces, en días pasados de Impuestos con Botas, él hizo en su sección de chismes una comunicación bien interesante donde él nos explicaba pues este tema con base en una sentencia que es la 29243 de mayo del 2025. Entonces, él ahí explicaba, resulta que nosotros siempre hablamos de que cuando hay un pasivo debe haber un documento, ¿cierto? Un documento que pruebe ese pasivo, la existencia de ese pasivo, y que ese documento debe tener una fecha cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser un documento que ha sido llevado a una notaría y se autentica. Entonces,
resulta que él hace la salvedad aquí de que si yo soy obligado a llevar contabilidad, ese documento, soporte de esa obligación, que puede ser un pagaré, dice que yo no estoy obligado a hacerlo autenticar, ¿sí? Pero que sí, lo que tengo que tener es los medios probatorios para poder probar que efectivamente ese pasivo existe. ¿Cuáles son esos medios probatorios? Entonces, yo tengo un pasivo, ¿cierto? Con una empresa. Yo le presté una plata a una empresa. Tenemos un pagaré, pero el pagaré no está autenticado porque el representante legal nunca tuvo tiempo para irlo a hacer autenticar y eso es del año pasado. Entonces, resulta que cuando la DIAN va a revisar, encuentra que está ese pasivo. Pero entonces, ¿qué es lo que la DIAN hace de una? Dice, uy, es con esta persona. Entonces se va inmediatamente a revisar la declaración de renta de la persona y encuentra que efectivamente la persona tiene reportado el pasivo. Y entonces dice, listo, el pasivo está. Pero bueno, si es un pasivo real, tiene que haber existido un pago de intereses por ese préstamo. Entonces, ¡pran!, se va a la DIAN a revisar los costos y encuentra pues que hay efectivamente unos intereses pagados y que la persona natural que tiene reportado ese préstamo a la persona jurídica hizo factura electrónica mes a mes cobrando los intereses por ese préstamo. O supongamos que no sea facturador electrónico, entonces tiene dentro de su cédula de rentas de capital, tiene declarados unos intereses que son adicionales a los que le declararon las entidades financieras. Entonces, listo, ahí está el cruce, ahí no hay nada que hacer. Y resulta que ese caso se presentó con una empresa, pidieron la información de unos temas de unos arrendamientos, pidieron el soporte de la seguridad social de la persona que alquilaba el local, para corroborar pues que la persona efectivamente había hecho el pago de la seguridad social del local, del arrendamiento, del ingreso por arrendamiento. Solicitaron, ¿qué más fue que pidieron? Solicitaron las nóminas electrónicas, solicitaron los documentos soportes, pues pidieron toda esa información, pero de los pasivos que tenían allí con las personas naturales no pidieron nada. Primero porque los intereses que pagaban mensualmente pues no superaban el salario mínimo, por lo tanto no estaban obligados a pagar seguridad social sobre ese ingreso. Y segundo, porque efectivamente estaban transmitidos los documentos soporte por los de los intereses pagados a la persona natural que había prestado el dinero, y la otra persona natural que había prestado también dinero a la empresa, pues facturaba electrónicamente y estaban facturados esos intereses. Entonces, de esos pasivos sí no pidieron absolutamente nada, ni siquiera pidieron el pagaré, porque efectivamente, con toda seguridad, ellos pudieron validar que estaba el pasivo cruzado en la cuenta por pagar en la jurídica, la cuenta por cobrar en la natural, y pues encontraron también el respectivo soporte de los intereses pagados por esos pasivos. Entonces, pues importante que lo tengamos en cuenta. Por acá tengo el caso de un cliente que hizo una compra de un bien raíz en agosto del año pasado. En la información exógena no sale absolutamente nada de esa compra, ¿sí? La notaría no hizo el reporte, tampoco le sale el reporte del municipio en el cual se hizo esa compra, y tampoco sale en la información exógena del vendedor, tampoco sale la retención en la fuente. Entonces, esto se los comento para reforzar lo que tanto les he venido diciendo durante toda la capacitación, de que hay que sentarse con la persona, hay que indagar qué ha comprado, qué ha vendido, qué hizo con tal bien que usted lo traía en la declaración de renta del año pasado y aquí ya no me está apareciendo, ¿cierto? Entonces, entrar a indagar todo eso. Entonces, pues,
¿qué se hace allí? El certificado de tradición lo tenemos físico y ahí está asentada la anotación con el número de la escritura, la notaría en la que se hizo la celebración pues, de este contrato, está el valor por el cual se hizo la venta y se solicitó el certificado de retención en la fuente en la notaría y la notaría lo expidió, ¿sí? Y se tiene el certificado de retención físico. Entonces allí, así no esté en la exógena, así no esté en la sugerida, pues obviamente hay que informar eso. ¿Qué pasa si yo solamente me baso en la exógena y no informo esta compra, esta negociación que se hizo? Pues obviamente, muy probablemente de manera posterior, la DIAN vaya a recibir ese reporte de esa información y con toda seguridad nos va a hacer corregir la declaración de renta. Y entonces vienen probablemente una diferencia patrimonial, porque con toda seguridad usted no tuvo en cuenta pues, que iba a tener que soportar la compra de ese bien, ¿cierto? Y probablemente la persona que le vendió pues tampoco va a reportar eso o quizá esa persona sí haga el reporte, pero usted no. Entonces ahí es muy importante todos esos cruces de información. Y pues el certificado de retención, obviamente la persona que hizo la venta, pues se puede tomar ese valor de esa retención, que sabemos que las retenciones en la fuente no son un impuesto directamente, sino que son un anticipo del impuesto. Entonces, esta persona, la que era propietaria de este bien raíz, en agosto del 2024, lo que hizo fue un anticipo del impuesto de renta que iba a pagar ahorita en el 2025. ¿Listo? Bueno, ¿qué más información tenemos por acá? La descarga de las facturas electrónicas, esto ya lo vimos, ¿cierto? Que es lo que está que nos coincide siempre con la información que está en la sugerida, que es este reportecito que vimos acá. Listo. Entonces tenga en cuenta, este beneficio solo aplica para la cédula general, que fue lo que hablamos hace un rato. ¿Cuál es la cédula general? ¿Qué compone la cédula general? Entonces aquí vemos. La cédula general, miremos aquí a mano izquierda, dice cédula general, ¿sí? Y entonces allí nos está englobando todo lo que son las rentas de trabajo, las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, las rentas de capital y las rentas no laborales. ¿Listo? Entonces, todos los que componen, las personas que tengan sus ingresos, las personas que tengan sus ingresos en esta cédula general, entonces podrán hacer uso de ese beneficio del 1% teniendo en cuenta lo que les explicaba hace un rato, ¿no? Si yo estoy tomando parte de esas compras como costo o gasto, entonces de ese valor total que me está mostrando allí la DIAN, que tomó como compras con factura y pagadas con medios electrónicos, yo tengo que restar todas las que son gastos personales. Entonces, con mayor razón, hay que pedir el cafecito o el agüita, el juguito y sentarse con el contribuyente y venga para acá. Explíqueme de aquí qué de estas compras, cuáles están relacionadas con su actividad, que son susceptibles de costo o gasto y cuáles corresponden a otros gastos o gastos personales. ¿Cuáles no pueden tomarlo? Entonces, aquí tenemos las cédulas de pensiones, ¿sí? Entonces, si es un pensionado, en los ingresos que corresponden a su cédula de pensiones, no van a poder utilizar absolutamente para nada ese beneficio. En las cédulas de dividendos y o participaciones y para las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales sí no se les puede restar absolutamente nada. Listo. Entonces, aquí está pues lo que ya les expliqué. Si es empleado, podrá tomar el 1% de las compras con factura electrónica pagadas por medios electrónicos. Y el tema de los costos que ya les expliqué acá.
Franci, Cuéntame. tenemos unas duditas, podríamos ir Claro que sí. contestándolas. Sí, preciosa, Vale. listo. Magdalena Bernal nos dice, buenas tardes, si los contribuyentes a veces no se acuerdan, sucedió con un señor que vivía en México que no tenía nada a su nombre, pero empezó a vender sus propiedades y aparecieron en el banco. Caramba, eso sí es complejo porque pues ahí toca corregir declaraciones. Allí toca corregir, preferiblemente. Listo, Porque perfecto. si Ajá. sencillamente tú no tienes un patrimonio muy pequeñito o de cero y de buenas a primeras empiezas a vender bienes, pues o pagas el impuesto o corriges las otras declaraciones, o sea, ya toca evaluar el caso en particular, porque o corriges las otras declaraciones pagando las sanciones correspondientes o lo que haces es pagar acá el impuesto sobre ese incremento patrimonial que se te está presentando sin justificación, ¿sí? Que es del 15% si no me falla la memoria. Entonces ahí toca definitivamente evaluar, revisarlo muy bien. Listo, perfecto. Por acá, bueno, agradecen obviamente todas las respuestas que estuviste dando, Franci. Y Gloria Amparo nos dice, las indemnizaciones por demandas al Estado por un ex soldado que prestó servicio militar en años pasados, le salió la indemnización, a qué cédula la llevo y a qué renglones se llevan los valores. Mira que manejé un tema de una indemnización, pero no con el Estado. Sé que todo lo que tiene que ver con el Estado tiene como un tratamiento particular. Si quieres tomas mis daticos y lo miramos de manera específica porque eso tiene un tratamiento especial. No es el mismo manejo, por ejemplo, que una indemnización por despido sin justa causa o una indemnización que reciba por una aseguradora. Listo, perfecto. Carlos Elis nos dice, tengo un caso en el cual el certificado de tradición y libertad no coincide el precio de compra con la escritura. ¿Ahí qué se hace? Auxilio. Ay, Dios mío, pues yo lo primero que haría es verificar como la validez del documento, ¿no? Eh, Tratar de trabajar con documentos originales, de mirarlos, a ver de los originales cuál es. Y carambas, allí sería trabajar con la escritura y verificar por qué razón, porque pudo haber sido un error de transcripción en la Oficina de Instrumentos Públicos, ¿sí? Pues esos trámites los hacen personas y ellos precisamente cogen la escritura, revisan la información y con base en lo que está en la escritura es que actualizan la información en el certificado de tradición. Entonces, trabajaría con la escritura, ¿cierto? Y de todas formas le pediría al contribuyente que se dirija a la Oficina de Instrumentos Públicos a verificar por qué la información está diferente. ¿Te aparecen más duditas por allí, Jan? Ay, te la estaba leyendo y tenía el micrófono silenciado, Franci. Listo. Elizabeth García nos dice, Franci, ¿qué pasa con los avalúos que crecieron el 200% viendo que la norma nacional rige para la municipal, que el avalúo no puede superar el 60 al 100%? Bueno, ¿qué pasa con el avalúo? Allí hay dos cosas muy importantes, ¿sí? Digamos que el hecho de que el avalúo se te haya incrementado y si tú corroboras ese valor que te está llegando en el avalúo con el valor comercial del bien, ¿sí? Y si ese bien tú pretendes de pronto venderlo en el corto plazo, eureka, eso te favorece un montón, porque entonces eso significa que si tú tenías el costo de tu bien así de este tamaño y el avalúo te va a incrementar el costo fiscal así, y tú pretendes venderlo por un valor similar a este, significa que la utilidad que tú vas a tener en la venta va a ser más pequeña, ¿sí? De si yo tuviera el avalúo por el valor normal, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que vas a tener una menor utilidad en la venta del inmueble, por lo tanto, tu cliente
pues se va a ahorrar allí una cantidad de impuestos. ¿Sí? Entonces es revisar de pronto, porque en algunas oportunidades digamos que eso favorece, obviamente no favorece al bolsillo en el momento de pagar el impuesto predial, pero tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar solamente aquí en el pago del impuesto predial, sino ir más allá. ¿Cuál es la proyección que tiene el contribuyente con el bien raíz? Listo, Francia, ahora sí son todas las preguntas. Por acá, Carlos nada más nos comenta que sí se va a ir a la oficina de instrumentos y igual agradecen las respuestas que nos has dado, Francis. Con muchísimo gusto. Listo. Bueno, esto por aquí ya lo vimos, si es pensionado, si obtiene viviendas no podrá, ganancias ocasionales tampoco podrá tomar el beneficio del 1%. Listo, por acá tenemos la información por facturando electrónicamente. Entonces, pues yo creo que muchas personas ya lo saben hacer, sin embargo, vamos a explicar el procedimiento. Nos dirigimos a la página de la DIAN, nos desplazamos hacia abajo, la zona de temas de interés y damos clic donde dice facturando electrónicamente. Persona natural. Y le damos clic en entrar. Listo, el vínculo, el link nos llega directamente al correo electrónico que tiene registrado la persona en el root. Entonces acá lo podemos consultar. Y le damos clic en ingrese aquí. Entonces aquí estamos ya dentro del sistema de facturación electrónica de la DIAN en su ambiente de producción. Es decir, aquí es donde llega todo lo que yo transmito electrónicamente, todo lo que yo transmito y también llega todo lo que yo recibo electrónicamente. Entonces, la ruta aquí es donde está la hojita a mano izquierda, histórico, nos vamos a ir a descarga de listados. Aquí nosotros podemos filtrar la información por el NID del receptor, por rangos de fechas. En grupos podemos descargar solamente lo emitido, solamente lo recibido, o podemos descargar todo. La sugerencia es descargar todo. ¿Listo? Y aquí en rango de fecha damos clic y seleccionamos del 1 de enero del 2024, nos venimos al calendario que está a mano derecha y seleccionamos 31 de diciembre. Miren que aquí no hay donde darle a aceptar ni nada, entonces simplemente damos clic por fuera en cualquier parte y verificamos que efectivamente nos haya tomado las fechas que nosotros estamos solicitando. Posteriormente le damos clic en exportar a Excel. Él nos confirma, está seguro que desea descargar el listado, le decimos que sí. Y él nos descarga automáticamente, perdón, no nos lo descarga tan automático, él se queda primero procesando la información. Aquí le voy a dar clic y miren que aquí ya nos aparece estado y está procesando. Ya una vez lo procesa, entonces ya nos sale la información aquí. Nos indica que solicitamos los enviados y recibidos, que hay un total de 675 registros y nos da la opción de descargar la información. ¿Listo? Entonces, de esa manera se obtiene la información de todo lo que está en el sistema de facturación electrónica. Ahora bien, yo acá tengo ya una descarga del sistema de facturación electrónica. Entonces, así nos sale el archivo con esta información. Sale todo el detalle, tipo de documento, el CUFE, el folio, el prefijo, la divisa, la fecha de emisión, fecha de recepción, el NID del emisor. Entonces, aquí sale la información de quien emitió, de quien emitió los documentos, el nombre del emisor,
el NIT del receptor, el nombre del receptor, el valor del IVA, todos los campos para todos los demás impuestos, del carbón, de la bolsa, timbre, nacional al consumo, retenciones, ¿sí? Y acá sale el total del documento, el estado del documento aprobado con notificación. Casualmente la mayoría están como aprobados con notificación. Ese aprobado con notificación, recordemos que no le quita validez al documento, pero es una alerta para que usted hable con el proveedor, bien sea su proveedor de facturación o con el proveedor que le está emitiendo a usted la factura. Bueno, lo primero es en la DIAN buscar el documento y revisar por qué o cuál es como la razón o la notificación por la que le sale que está aprobado con notificación. Muchas veces ocurre que ha sido una época el año pasado que pasaba muchísimo y era como por un tema de configuración en la DIAN que todas las facturas salían con un tema de aprobado con notificación y no recuerdo bien el concepto, que creo que era algo por el root. Pero allí sale, por ejemplo, a veces es porque está con el NIT correcto, pero el nombre del beneficiario está mal digitado. Le colocaron el nombre de otra persona o colocaron mal el nombre, entonces todo ese tipo de detallitos son los que salen allí como aprobado con notificación, pero que no significan necesariamente que la factura no tenga validez, ¿cierto? Sin embargo, sí es muy importante que pues tratemos en la medida de lo posible de subsanar ese tipo de notificaciones. Acá en el grupo, observen que salen emitidos y recibidos. Entonces ya uno trabaja con el filtro y verifica todos los emitidos inicialmente y posteriormente los recibidos, pues los recibidos me van a servir a mí para confrontar o validar con el reporte pues de todo lo que yo voy a poder tomar como costo o gasto para la persona y con el reporte de las facturas que me descarga la DIAN para lo del beneficio del 1%. Entonces, bien, con este reporte yo puedo sacar una tabla dinámica. Con este reporte yo puedo sacar una tabla dinámica donde yo clasifico la información entre todos los emitidos y todos los recibidos, ¿sí? Entonces miren que en los emitidos esta empresa facturó 410 millones de pesos y en notas créditos electrónicas emitidas, ¿sí? Hizo un total de 23 millones, por lo tanto sus ingresos netos fueron de 191 millones. Aquí hay un error. Ah, no, es que estoy revisando los recibidos. Entonces, sus ingresos netos fueron de 433 millones 152 mil pesos. En los recibidos, miren que esto que aparece aquí como Application Response son los eventos de título valor. Los eventos de título valor, perdón, hago aquí un paréntesis, los eventos de título valor se transmiten electrónicamente a la DIAN. Cada evento es un XML que va firmado a la DIAN y pues es una notificación que va sin ningún valor, ¿cierto? En cuanto a precio, porque es simplemente la notificación donde se confirma que recibí la factura, que recibí la mercancía o me prestaron el servicio y que estoy de pronto rechazando la factura o la estoy aceptando en el evento en que todo haya estado correcto. Listo, cierro el paréntesis. Entonces, aquí en los documentos recibidos, entonces miren que esta empresa tiene un documento equivalente POS por uno o varios, porque pues aquí en esta tabla dinámica estamos resumiendo toda esta información. En facturas electrónicas tenemos 190 millones, facturas de contingencia 119 mil pesos y notas créditos electrónicas 785 mil pesos. ¿Listo? Entonces, pues esta es una herramienta, poder montar la tabla dinámica para tener una así la informacióncita pues como más resumida, más fácil de digerir y ya
a este nivel de detalle ya entraría uno y lo puede uno sacar la tabla dinámica, incluyéndole también no me la deja abrir, incluyéndole los terceros, por ejemplo, si uno quisiera tener el detalle de cuánto fue lo que recibió, ¿cierto? Que me facturó cada uno de los proveedores, cuánto fue lo que me facturó. Entonces, súper importante poder tener ese nivel de detalle para usted poder ya sentarse con el contribuyente y decirle, mire, me aparecen unas compras por 15 millones de pesos al costo. Entonces, fue que compré televisor, nevera, amoblé de nuevo toda mi casa. Entonces, ok, entonces esos son gastos personales. Por lo tanto, esos 15 millones le sirven para el beneficio del 1%, pero no nos sirven acá para costo o gasto deducible, ¿sí? Entonces, todo este tipo de análisis de información, pues sería la que tendría uno que entrar a hacer cuando de pronto la persona tenga algún establecimiento, ¿cierto?, de comercio o realice alguna actividad comercial susceptible de costos y gastos y que no lleve contabilidad, ¿vale? Porque cuando uno lleva contabilidad, pues en la medida en que le van facturando, así mismo uno va contabilizando toda la información y ya le va quedando a uno todo organizadito en su software contable. Listo. Sigamos por acá. Entonces, así se descarga la información por facturando electrónicamente. Recomiendo fijar la primera fila, ¿cierto? Porque, pues, normalmente la información es extensa, entonces para poder uno que no se le pierdan los títulos y manejar, pues, los filtros, en el caso en que de pronto no sepas hacer la tabla dinámica o no la quieras hacer, pues puedes manejar el filtro acá por grupo. Entonces, filtras lo recibido, aquí te van a quedar todo lo recibido, te vienes acá a la izquierda en tipo de documento, entonces vas a filtrar solamente, ejemplo, las facturas y las notas, pues ya sabes que hay que restarlas, ¿no? Entonces voy a filtrar inicialmente facturas, listo. Y entonces hacemos la suma correspondiente, ¿sí? Entonces aquí nos da 190.823.000 pesos. Listo, de compras con factura. ¿Qué les puedo decir de los que he revisado de esta manera? Que no me coincide. No me coincide el dato de estas compras que me arroja el sistema de facturación electrónica con el reporte de facturas que arroja el Muisca de la DIAN. Usualmente me ha arrojado diferencias. Entonces, allí ya le toca a uno, digamos que, dependiendo de la certeza que tenga usted del medio con el cual su cliente pagó esas facturas, pues si usted sabe que es un cliente súper juicioso, que todo lo paga con medios electrónicos, pues usted se puede ir con estos 190 millones, ¿cierto? Tomar el beneficio de lo que se pueda, ¿no? Obviamente, ya sabemos que una parte va como costo o gasto y la otra parte va como gastos personales y solo sobre esa podrías tomar el beneficio. Entonces, ya usted sabiamente hace el análisis de la información y determina sobre cuál va a trabajar, ¿cierto? Digamos que si no es muy significativa la diferencia, pues uno se va por lo sano, que es trabajar con lo que la DIAN está reportando, ¿cierto? Si es una diferencia importante y usted tiene la certeza y la tranquilidad de que todo se ha manejado por medio electrónico, y es que allí está el chicharrón que les comentaba hace un rato del ejemplo de la cooperativa, ¿sí? Que muchas veces usted pagó con su medio electrónico, pero el software, ¿sí? El software mediante el cual generan la factura, todo lo tiene amarrado como si fueran pagos en efectivo, entonces lo perjudican a usted. Entonces, si usted se tomara todo ese valor para el beneficio y resulta que ese software lo declaró como una compra
como facturado en efectivo, pues ya usted entraría en el evento de tener un requerimiento de la DIAN a los medios probatorios, ¿cierto? Aprobar que en su tarjeta de crédito está el pago de esas facturas, en fin, algo pues engorroso. Entonces ahí es donde uno dice, pues pidámosle sabiduría al Señor y que tomemos la decisión más correcta, con cuál trabajamos, si trabajo con el reporte de la DIAN o confío en el proceso, en el procedimiento que realizó mi cliente cuando hizo las compras y me voy con la información que tengo en el sistema de facturación electrónica. Ahora bien, la información en el sistema de facturación electrónica la puede descargar todos los usuarios que estén habilitados como facturadores electrónicos o uno puede hacer el proceso sin actualizar el RUT con la obligación 52, ¿vale? Entonces, pues de esa manera es que lo manejo yo con algunos clientes y pues también me buscan otros para hacer ese proceso, donde uno hace el proceso como si lo fuera a convertir en facturador electrónico, pero omite el paso de habilitarlo como facturador electrónico, con un riesgo. Y el riesgo es que, como el token tiene vigencia de 1 hora, que haya alguien curioso que se meta al token y que le dé clic y actualice el RUT con la obligación 52, que ya me pasó. Entonces, si le llegara a pasar, eso se soluciona mediante una PQR a la DIAN, contándole pues que usted hizo el proceso, pero que usted no está obligado a facturar y que todavía no lo va a hacer de manera voluntaria y que por lo tanto le solicita que le colabore retirando la obligación 52 de su RUT. Entonces, pues digamos que no hay mucho lío ahí en ese proceso. Entonces, de esa manera lo podemos hacer. ¿Qué más tenemos aquí? Pues lo que ya les comenté, lo que yo he podido corroborar, entonces la suma del histórico de facturación electrónica, que es el que acabamos de ver, el que yo descargo del sistema de facturación electrónica, difiere del reporte de facturas de la DIAN. Y lo otro es que este reporte de facturas de la DIAN siempre me ha coincidido con lo que está en la exógena, ¿sí? Esos son pues como los dos táticos ahí. Y para concluir, el contador se debe convertir en el sacerdote fiscal del contribuyente. Toca sentarse con el contribuyente, venga, cuénteme sus pecados. ¿Por qué me aparece aquí este bien raíz? Es que mi esposa no se puede dar cuenta porque es un apartamento que le estoy regalando a mi hija. Entonces, listo. ¿Con qué recursos lo compramos? O, por ejemplo, no nos salió en el reporte de la exógena ese bien raíz, pero sí nos sale un pasivo grandote. Entonces, venga, cuénteme, ese pasivo, ese préstamo que usted hizo en el 2024, ¿para qué utilizó la plata? ¿Para qué pidió ese préstamo? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, todo eso hay que revisarlo y hay que indagar, hay que profundizar. Listo, Franci, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Fue una sesión muy enriquecedora para todos nosotros. Esto que mencionas al final de que el contador debe ser el sacerdote fiscal del contribuyente es totalmente cierto, pero también algo bien importante es que ese contador debe de estar actualizado. Por ahí hace un momento nos comentaba una participante que ella estaba haciendo los eventos título-valor y que el contador le dijo, es que yo soy persona natural, como eres persona natural, no te toca. No, entonces pilas con el tipo de contadores que tenemos, que se tomen todos los gastos, que hagan este tipo de análisis, este tipo de ejercicios para que ustedes puedan pues deducir lo más que puedan. Ahora, para todos los que quieren el dato de Franci, ¿nos regalarías tu contacto? No sé si lo puedas poner en un Excel, en algo para que la gente que ya tiene dudas muy puntuales o consultas o requieren de alguna asesoría se puedan comunicar contigo, Franci. Ahí está el número de Franci, 317-64-53-152, para que la puedan contactar y pues Franci les ayude a aclarar todas las dudas que tenga. Obviamente Franci se dedica a esto, es contadora y además también es una distribuidor certificada de Facturatec. Justo te iba a decir tus redes sociales. Mira que no caí en cuenta de tener la lista. No te preocupes, Franci, pero aquí ya apareces. No sé si me ayudas a buscarlo allá. Yo te pongo, Franci, no te preocupes. Sí,
Yo acá te tengo ya. Y en el canal de YouTube pues hay algunas ayuditas, pero están más orientadas al tema del sistema de facturación electrónica que a temas pues de impuestos, ¿no? Sí, claro, pero de todas formas igual, vaya, la experiencia que tú tienes con todos los clientes, Franci, nos ayuda a todos nosotros demasiado. Y algo bien importante que me llamó también mucho la atención, que igual y en otro momento estaríamos compartiendo ese espacio, es el hecho de que nos estabas contando que existen pues personas que agarran justamente esta cédula de ciudadanía y se ponen a emitir documentos. Entonces, igual y eso nos da para un próximo espacio, Franci. Como siempre, de verdad, estas son sus redes sociales, la van a encontrar como Factura Fast Plus, es distribuidor autorizado FacturaTech, contadora y especialista en todo lo que son la declaración de renta. Franci, agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste para acompañarnos hoy. Bueno, a ti por la invitación, Janet, muchísimas gracias. Y a todos los asistentes, espero que la información les haya sido de utilidad. Un excelente resto de tarde. Bendiciones para todos. Muchísimas gracias, Franci. Que tengas un excelente día. Nos vemos. Gracias, chao. Chao. Facturación, nómina, recepción de facturas, documento soporte. Ahora todo debe ser electrónico y debo habilitarme ante la DIAN. Pero no me voy a enredar. Todo lo puedo dejar en manos de expertos que lo hagan por mí, para no perder tiempo, esfuerzos o enredarme la vida. La implementación y habilitación en el portal DIAN de todos los procesos de documentos electrónicos puede ser tan simple como contactar a un experto, porque ahora FacturaTech tiene planes y combos ideales para tu empresa o negocio de la mano de un experto.